Y es que para hacer ciencia ya no hace falta ser un Albert Einstein o una Marie Curie. Ese es el mensaje que trata de transmitir Clara Grima, doctora en matemáticas que ejerce como docente, investigadora y divulgadora científica. Clara, buenos días. Buenos días, María. ¿Me ¿Qué veis? tal? Sí, ¿no? Te vemos Pues muy bien, perfectamente. Eres muy bien, además aquí. presidenta, lo tengo por aquí, presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española y tienes un objetivo claro en este sentido. Tú quieres hacer que los números despierten la simpatía que merecen, pero no solo en los niños, también y especialmente en las niñas que se suelen decantar menos por las carreras científicas y tecnológicas, que no queden excluidos del mundo laboral. Yo creo que es un objetivo que no es pequeño, ahora nos contarás, pero primero te quería saludar y preguntarte qué tal estás. Pues bien, aquí aguantando el chaparrón de la pandemia como todos, Sí. escuchando a la doctora Rafaela, que me ha gustado mucho, y nada, sobreviviendo, que no es poco en los tiempos que nos han tocado vivir. Eso es. Pues hoy hemos hablado de liderazgo femenino en muchos ámbitos, por supuesto en el deporte, en la resiliencia, en la tecnología, pero me Tecnología. encanta que hablemos de ciencia y vamos a hablar de matemáticas. Vamos a escucharte con tu ponencia con M de matemáticas y de mujer. Adelante. Pues muchas gracias. Bueno, pues antes que nada eso, muchas gracias a Marta de la Revilla y a Ruth Beitia por haberme invitado a este congreso. Y ahora yo escuchaba hace un momento a la doctora perdón, a la doctora Rafaela Santos decir que hacía una psiquiatra en un congreso de atletismo o de liderazgo en el deporte, pues imaginaos cómo me siento yo que soy una matemática, ¿no? Que hago yo una matemática en un congreso que organiza la Federación Española de Atletismo cuando yo soy eso, soy matemática, no soy más que eso, no tengo nada que ver en principio con el deporte más allá de que me guste verlo. Así que voy a empezar por eso, por un poco responder la pregunta que supongo que todos tenemos en mente, que es ¿qué hace una matemática como tú en un sitio como este, ¿no? Para que la gente se relaje un poco, que estoy viendo por ahí algún ceño fruncido diciendo, ¿y esto qué nos va a contar, no? Bueno, pues voy a contar un poco por qué estoy aquí, porque la respuesta corta a qué hace una matemática como yo en un sitio como este, yo qué sé, ¿no? Pero lo voy a desarrollar un poco más porque me quedan casi 20 minutos de charla todavía. Y lo que voy a hacer es contaros un poco mi trayectoria hasta llegar hasta aquí, porque creo que al menos es curioso, ¿no? Cómo yo he llegado a estar en este congreso, por qué estoy aquí hoy mismo y cómo mi trayectoria profesional, pues a base de serendipias y de casualidades y de cosas que no te esperabas, pues va tomando forma y vas convirtiéndote en algo que no era lo que tú querías en principio, pero que te enamora y consiguiendo objetivos que incluso has ido dejando por el camino, ¿no? Sacrificándolos por conseguir otros. Yo voy a empezar como buena abuela cebolleta, contando un poco así mi vida, yo cuando era pequeña no quería ser matemática, yo quería ser cantante o tener una mercería porque me gustaba el sonido de los botones cuando se despegaban. Pero, vamos, principalmente yo no quería ser cantante, ¿no? Yo quería ser Lola Flores, o sea, no cualquiera cantante. Después me pasé a Madonna, que ya quería ser Madonna cuando descubrí a Madonna en adolescencia, y si me preguntan ahora qué quiero ser de mayor, pues diría que quiero ser Rosalía. Lo que pasa que en este caso yo ya le he adelantado un poquito a ella. En cualquier caso, sí que me gustaban mucho las matemáticas, me encantaban, ¿por qué me encantaban? Pues porque eran un juego, ¿no? Eran muy divertidas y no te tenías que aprender las cosas porque sí, era mucho más fácil estudiar matemáticas que estudiar ortografía, ¿no? Porque tengo una sobrina, María, de 11 años, que dice, tita, me gustan las matemáticas porque no tienen faltas de ortografía. Y esa frase es muy profunda si la analizamos, ¿no? Y es lo que quiere ella decir, o entiendo yo que ella quiere decir, es que evidentemente la ortografía las reglas de ortografía de las que yo soy muy talibán, y mis alumnos lo saben, mis alumnos a los que les enseño matemáticas, las reglas de ortografía son
si queréis, un capricho humano, ¿no? Están ahí, ¿por qué no puedo acentuar una palabra llana que acabe en vocal si yo quiero acentuarla? Bueno, pues porque son unas normas que hemos puesto y te las aprendes y ya está, pero no tienen lógica, ¿no? ¿Por qué el río que pasa por mi pueblo se llama Guadalquivir? Yo lo miro y no intuyo que se tenga que llamar Guadalquivir. Eso es lo que me costaba a mí mi rebeldía, ¿no? Porque me tengo que aprender cosas que no sé por qué se llaman así. Y las aprendía y sacaba muy buenas notas porque era muy empollona. Pero las matemáticas no, las matemáticas eran lo que tenían que ser y eran lógicas, ¿no? Y además tienen un carácter inmutable, ¿no? Porque el 7 siempre va a ser un número primo. Aquí en Uzbekistán y en Sudáfrica, o sea, las matemáticas son las mismas en todo el mundo. Yo no puedo hacer la tarea de lengua o de sociales con una niña de Uzbekistán, pero sí puedo hacer las tareas de matemáticas porque nos entenderíamos, ¿no? Y el 7 sería primo y el teorema de Pitágoras será cierto siempre, aunque vengan 2000 coronavirus y extingan a la humanidad. Bueno, a mí me gustaba, pero no era mi objetivo en la vida ser matemática. De hecho, cuando yo estaba terminando en el instituto, que era COU, porque soy más mayor de lo que parezco, ahora sería segundo de bachillerato, yo lo que quería hacer era estudiar filosofía, porque me había fascinado mi profesor de filosofía de tercero de BUP, que sería el primero de bachillerato, Antonio Hurtado, y esa facilidad que tenía para usar argumentos que te convencían de que algo era blanco e instantáneamente con otros argumentos te convencía con la misma profundidad de que aquello no era blanco sino negro, ¿no? Y creo que como yo también era un poco una niña bastante manipuladora, pues quería manejar ese arte de la dialéctica y ser escritora y ser filósofa. Y mira, fue él, precisamente, Antonio Hurtado, mi profesor de filosofía, el que me convenció de que no estudiara filosofía en principio y de que estudiara matemáticas. Porque él decía, ¿te gustan mucho las matemáticas? Digo, sí, me encantan, a mí me fascinan las matemáticas, es lo más bonito que estoy estudiando. Pero también me fascina bailar y no quiero ser bailarina profesionalmente. Y él me dijo, bueno, pues estudia matemáticas, que conseguirás un trabajo más rápidamente y luego cuando ya estés tú ubicada en el mercado laboral, entonces estudias filosofía. Y eso hice, empecé a estudiar matemáticas en la universidad y todavía no le he agradecido bastante, y eso que lo sigo viendo a mi profesor de filosofía, que me ayudara a dar ese paso. Ahora me parece que no me va lo de las diapositivas. A ver, esto. Empecé, como dijo, hice matemáticas en la universidad y digo que no se lo agradecí bastante porque cuando yo estaba en el instituto me gustaban mucho las matemáticas, era un juego muy divertido y muy fácil. Pero cuando llegué a la universidad, la facultad de matemáticas, las cosas cambiaron radicalmente. Las matemáticas no eran nada fácil, eran una carrera donde se necesitaba mucha resiliencia. Uniéndome a la charla anterior en la que te caías muchas veces, yo siempre lo comparo, era como subir una montaña muy empinada y de vez en cuando te caía una luz de nieve y te hundías en el fango, pero bueno, te levantabas y seguías, ¿no? Y merece la pena porque son mucho más bonitas que en el instituto, mucho más complicadas, por supuesto, pero merece la pena subir esa montaña, merece la pena ser resiliente en esa carrera de matemáticas, porque cuando llegas a la cima, cuando consigues terminar los estudios, cuando tienes una visión de las matemáticas, cuando puedes mirar el mundo desde ahí arriba con esa visión de las matemáticas, ha merecido la pena. Así que estudié matemáticas en la universidad, hice mi tesis doctoral, que luego me publicaron en un libro, y ahí estaba yo, ¿no? O sea, hasta 2010, pues desde el 90 y, espérate que lo pienses, desde el 95 del siglo pasado, que empecé a dar clases hasta 2010, básicamente, pues yo estaba ahí con mis matemáticas y con mi geometría computacional y era muy feliz. O sea, lo confieso, yo era una persona feliz. Ahí tenéis una foto de un día que estábamos trabajando en investigación y descubrí una cosa. Yo decía, esto es muy bonito. Yo siempre me estaba riendo haciendo matemáticas. Y francamente tengo que decir, y honestamente, que ni me importaba la divulgación de las matemáticas, ni la consumía, porque yo en mi tiempo libre pues leía, pues no sé, a Javier Reverte, que ha muerto hace poco, a Eduardo Mendoza. O sea, yo no consumía divulgación ni de ciencia en general, de matemática en particular, ni la hacía, y por supuesto tampoco me importaba mucho, lo confieso, la educación en matemáticas, cómo se estaban enseñando las matemáticas en el colegio o cómo se estaban enseñando en el instituto. Yo daba clases en la universidad y básicamente mi importancia, o mi preocupación por la
por la docencia de las matemáticas a niveles anteriores era decir, vaya, qué mal preparado vienen, y quejarme, ¿no? Hasta que, bueno, entran en mi vida dos personajes que son bastante, que lo cambiaron todo, ¿no? Por eso digo que uno va cambiando la vida y se va adaptando a las cosas, o bueno, o se va adaptando o se va alegrando de que vayan pasando cosas, ¿no? Y igual que mi profesor de filosofía me indujo a estudiar matemáticas y nunca se lo agradeceré lo suficiente, pues cuando nacieron mis hijos, bueno, cuando ellos tenían 6 y 8 años, ellos cambiaron otra vez el rumbo profesionalmente de su madre, en el sentido de que, bueno, de que yo empecé a hablar de matemáticas con ellos, porque yo hablo todo el rato de matemáticas, es que no se me ocurre otra cosa más bonita de qué hablar y a lo mejor puedo ser un poco paliza también con eso. No, pero mira, no lo creo, porque a todo el mundo le gustan las matemáticas cuando se las cuenta. Lo que pasa es que algunos todavía no lo saben. El caso es que cuando nacieron mis niños, pues tenían 6 y 8 años, pues yo solía llevar camisetas con el número pi, su padre también, porque su padre es matemático, pobrecillos. Y entonces me acuerdo que una tarde, cuando, ya digo, yo ajena a todo el mundo de la divulgación y de la educación en matemáticas, pues mi hijo Ventura, que tenía 6 años, ahora tiene 16, me dijo, ¿qué llevas en la camiseta, mamá? Yo llevaba el número pi, como en ese dibujo que aparece ahí. Y digo, es un número. Él me dice, mamá, ¿eso que llevas siempre en la camiseta qué es? ¿Un número una mesa o una portería de fútbol? Y yo le contesté, no, es un número. Y él, ¿qué número es? Y yo digo, es el número pi. Es un número que va detrás del 3 y antes del 4, y él se enfadó mucho porque era y es muy vehemente, me dijo, eso es falso, no hay números entre el 3 y el 4, viene el 3 y después viene el 4, tenía 6 años, y yo como no tenía vergüenza, supongo, le dije, no, te equivocas, entre el 3 y el 4 hay infinitos números. Y entonces ya el mayor, Salvador, que tenía 8 años, se arrugó la nariz, levantó las gafas, eso es, viene una pregunta importante, mamá, es ¿qué es infinito, mamá? Entonces aquella tarde yo, que llovía, intentando explicarle a mis hijos matemáticas, descubrí que había un público al que nunca me había dirigido y que me interesaba mucho, que eran los niños. Y cuando digo los niños, no me refiero a niños de 6 y 8 años, no me estoy refiriendo a la edad, me estoy refiriendo a esa gente que no está en las aulas, que quiere saber matemáticas, que tiene curiosidad por conocer matemáticas, no porque tengan que aprobar un examen, sino por conocer las matemáticas, ¿no? Por entrar en ese museo que son las matemáticas, de esas obras humanas tan bonitas que son las matemáticas y disfrutarlas. Y empecé a escribir en un blog personal que no leía a nadie, una primera entrada, un primer cuentecito donde yo explicaba cómo le había explicado a mis hijos que eran pi el infinito, y que se llama Dios pi el infinito, como ven ahí, y a partir de ahí, pues nada, tuvo bastante éxito, tengo que decirlo, y Raquel, es verdad que tuvo mucho éxito. Yo dije, bueno, pues era un blog que tenía 200 visitas en total, desde que empecé el blog, y aquella mañana se plantó en 20.000, me llamaron de Radio Nacional para hablar del blog, es una cosa muy rara, y entre otras personas me llamó Raquel García de Molins, que es la ilustradora que ilustra mis cuentos y mis libros, que es ella, que ha hecho esta ilustración donde aparecemos las dos, y me propuso que hiciéramos esos cuentos que yo me inventaba para mis hijos, para explicarle qué era pi, qué era el infinito, qué era un número irracional, qué son las matemáticas, qué significa que un número sea primo, pues que lo hiciéramos en plan más profesional, ¿no? En el sentido de que yo escribía cuentos, son aventurillas donde las matemáticas son las protagonistas y ella haría las ilustraciones. Y así fue como empezamos con un blog. En principio yo era para papás, aunque luego, bueno, sí, para papás y mamás, para la familia, ¿no? Para que pudieran compartir cuentos donde las matemáticas aparecían de puntillas y dentro de contexto, no como muchas veces se enseña en el colegio, aprendes esto y ya está, ¿no? Y donde la protagonista, Mati, el blog se llamaba Mati Susana Ventura, se llamaba y se llama, la protagonista pues era pelirroja y con gafas, para eso el blog era mío, y tenía un único superpoder, ¿no? Que es que sabía un montón de matemáticas. Y bueno, y había dos personajes más que son los niños, que curiosamente se parecen bastante a los míos. Bueno, pues con eso empecé yo a divulgar matemáticas, perdón, y aunque me dé vergüenza decirlo, pues triunfamos como los chichos. O sea, hubo un momento en el que yo, que además me vengo arriba muy rápido, decía, bueno, es que la gente estaba deseando aprender matemáticas, ¿no? Empezaron a caernos premios, bueno, llamó Planeta para publicar libros, acabé en la televisión, acabé en la radio hablando de matemáticas y digo, bueno, ¿veis? He dado la vuelta al mundo casi dando charlas de matemáticas.
bueno, sí, claro, la entera, la vuelta al mundo. Y digo, bueno, pues es que la gente estaba deseando que la gente, me refiero a la gente que no está escolarizada, ¿no? A la gente que o bien ya ha terminado o bien nunca ha tenido la oportunidad de ir al colegio, ¿no? Estaba deseando que le hablaran de matemáticas. Bueno, pues yo estaba súper feliz, venía de arriba, hasta que empezaron las invitaciones a los colegios, ¿no? A dar charlas, no solo en colegios, sino en colegios, institutos, pues, universidades, centros penitenciarios, hogares del pensionista. Yo iba a hablar de matemáticas a todos lados. Y cuando llegué a empezar a dar charlas en los colegios fue cuando un poco ya me vine abajo, ¿no? Se me quitó un poco esa ilusión inicial o ese espejismo, ¿no? De es que a todo el mundo le gustan las matemáticas. No es un espejismo, es verdad, ¿eh? Pero me encontré con una realidad con la que yo no contaba. Entonces, dando charlas de matemáticas en los centros educativos, en todos sitios en general, pero sobre todo en los centros de primaria, como ese que aparece ahí, de aquí de un pueblo de 2 hermanas, por ahí en medio ando yo, en medio de los niños, me di cuenta de 3 cosas que no me agradaron lo suficiente. Bueno, de hecho, que no me gustaron nada, para decirlo sinceramente. La primera es que encontraba, como yo daba charlas desde infantil hasta segundo de bachillerato, y universidad y tal, pero desde muy pequeñito descubría que había unos niños y niñas que no les gustaban las matemáticas antes de estudiar matemáticas. Me decían, un enano, una nana de 5 años me decía, a mí es que no me gustan las matemáticas, todavía no sabe decir bien la palabra matemáticas. Y a mí es que no me gustan las matemáticas. Y yo me decía, pero ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si te gustan las matemáticas? Si tú no apruebas las matemáticas, es como si yo dijera que no me gustan las gambas sin haber probado las gambas. Entonces yo me ponía a pensar, decía, qué triste, ¿no? Que un niño te diga con 5 o 6 años que no le gustan las matemáticas. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues el problema está, como siempre, en el ambiente, ¿no? Es muy difícil o es muy fácil, por decirlo de la otra manera, que a un niño no le gusten las matemáticas o crea que no le gusten las matemáticas o le dé ansiedad la palabra matemáticas o angustia porque es lo que percibe alrededor. Es la típica frase, el dicho africano que dice que a un niño no lo educa, para educar a un niño hace falta la tribu, pues eso, pues aunque en casa no tiene que ser solo la familia, ¿no? Pero aunque en casa la familia no tenga ansiedad con las matemáticas, los niños perciben esa ansiedad porque se dice alegremente, se habla mal de las matemáticas, que las matemáticas son muy difíciles, las matemáticas son muy aburridas. Incluso yo he llegado a ver, cuando he ido a comprar material escolar para mis hijos, libretas que ponen el lema yo odio las matemáticas y bueno, qué gracia tiene este chiste, o en la televisión algunos famosos, yo es que soy muy malo para matemáticas y reírse, ¿no? O sea, presumiendo un poco o alardeando de su ignorancia cuando evidentemente yo no sé de muchas cosas, yo sé un poquito de matemáticas, pero de lo que no sé no me alegro, sino todo lo contrario, me da pena no tener 2 vidas para aprender más. Bueno, en cualquier caso, porque me enrollo mucho, yo me di cuenta que ese era un problema y que había que solucionar, porque al fin y al cabo, como ya ha dicho María en mi presentación, el que los niños y las niñas no se acerquen a las matemáticas, o mejor dicho, el que los niños y las niñas se alejen del contenido matemático o del aprendizaje de las matemáticas en un futuro muy bueno, ya en la actualidad, pero seguro en un futuro muy cercano los va a excluir del mercado laboral, porque es la demanda más fuerte que tenemos en el mundo, tiene que ver con la demanda de gente que tengan grandes conocimientos de matemáticas. O sea, que eso era lo primero que había que intentar y por eso yo, por ejemplo, pues voy a todos sitios a hablar de matemática para que los mayores se den cuenta de que sí que les gustan las matemáticas, lo que pasa es que no lo saben, no saben lo que son matemáticas, se creen que matemáticas es hacer raíces cuadradas, dividir polinomios, y eso es una parte muy chiquitita de las matemáticas, ¿no? Eso es una cosa que hay que hacer para luego poder disfrutar de las matemáticas, que es pensar, razonar y resolver problemas. Bueno, aquí que hay muchas deportistas, hay una parte del trabajo de una deportista que no es solo ir a correr o ir a saltar, y saltar a la mayor altura, sino también tendrás que hacer abdominales, tendrás que correr, habrá cosas que no sean tan divertidos como lo que ven cuando nos ven hacer una carrera de atletismo, pero que tenemos que hacerla. Pues un poco eso pasa con las matemáticas, ¿no? La gente asocia, bueno, es que hacer matemáticas es hacer solo cuentas, ¿no? Las cuentas las hace todo el mundo, los deportistas hacen cuentas, los periodistas hacen cuentas, los peluqueros hacen cuentas, todo el mundo hace cuentas, nosotros también, pero nuestro trabajo es otro, es pensar, razonar y descubrir cosas. Bueno, pues voy a darle a esto. La segunda cosa que descubrí que tampoco me hizo mucha gracia es que, la primera es que algunos niños, no me va ahora
Esto sí. A algunos niños no les gustan las matemáticas antes de estudiar matemáticas y otra cosa todavía más extraña, a algunos niños no les gustan las matemáticas cuando ya están estudiando matemáticas. Y eso es todavía más difícil de entender, porque mira, al principio te dicen las matemáticas son muy difíciles, las matemáticas son muy aburridas, pues si tú no conoces las matemáticas, pues te lo crees, porque eres un niño. Si papá, mamá, el abuelo o la vecina dice que las matemáticas son aburridas, pues tú te lo crees, porque no tienes con qué contrastarlo, ¿no? Pero cuando ya las has conocido, ¿por qué no les gustan las matemáticas? ¿Cómo a alguien no le pueden gustar las matemáticas? O sea, no tiene sentido que a alguien no le guste las matemáticas una vez que las ha conocido. Entonces ya ahí sí empecé a preocuparme un poco porque cómo se estaban enseñando las matemáticas, también lo estaba viendo paralelamente en la educación de mis hijos. Y claro, hay un problema sobre todo, de inversión económica, ¿no? Porque hay un problema de formación de los maestros de primaria, que son de verdad, en mi opinión lo digo, la profesión más importante de todo el sistema, los maestros de primaria, porque todos pasamos por la mano de un maestro de primaria y son ellos los que moldean el futuro de un país. Pues en la preparación, en la carrera, en el grado de magisterio, no se enseña muchas matemáticas, se enseña mucha didáctica. Pero es como si te enseñan a cocinar y luego no tienen los ingredientes, más o menos. Ese es un problema que es grave y que aunque ya se empieza a solucionar un poco, todavía está aquí. Otro problema es la masificación de las aulas y estoy hablando pensando en un escenario donde no hay pandemia. Lo de la pandemia vamos a suponer que va a ser algo puntual. Y donde no tienen medios. Entonces, es muy difícil enseñar matemáticas en esas condiciones. Primero, porque falta formación en algunos casos, porque los propios maestros de primaria, muchos, bastantes, tienen ansiedad por las matemáticas y eso también las transmiten, y porque no tienen, aunque tengas allí, yo qué sé, a Pitágoras enseñando matemáticas, no tienen las condiciones por las clases masificadas, por la variedad de alumnos. Entonces, y no se invierte, ¿no? En este país, lo siento mucho, pero nadie se toma en serio la educación. Nadie, yo supongo que porque la educación le pasa como a la ciencia, ¿no? Que como no puede dar rentabilidad en 4 años, pues no la puedes vender en la siguiente campaña electoral, ¿no? El caso es que no se invierte en educación lo suficiente, en recursos, y es tan absurdo no invertir en educación como saber que tienes un pozo de petróleo aquí al lado y decir, mira, ahí tienes una bolsa de petróleo enorme, ¿no? Y decir, bueno, sácala, ¿no? Porque eso cuesta mucho dinero, tendría que construir torres no sé cómo se llama, tendría que construir la infraestructura para sacar el petróleo, tendría que contratar a buenos profesionales, ¡guau! Es un dineral, no voy a sacar el petróleo. Nos suena absurdo. Bueno, pues eso hacemos con la educación. No invertimos en detectar el talento matemático o el talento deportivo, ya que estamos aquí, es que en eso tampoco se invierte mucho en la educación en este país, digo, dentro de los colegios, en detectar ese talento que está ahí, ese petróleo, que tenemos que detectarlo y explotarlo, pues ¿cómo? Pues motivándolos y dirigiendo, ¿no? Y no lo hacemos, perdemos mucho talento matemático, igual que perdemos mucho talento deportivo porque no tenemos el sistema. Entonces ahí es más difícil entrar, pero bueno, hay una corriente donde no. Muchos profesores de matemáticas, sobre todo de secundaria y profesores universitarios, están intentando entrar, pero es muy complicado. Es muy complicado porque los que toman las decisiones pues no son ni profesores de primaria, ni de secundaria, ni de la universidad. Pero bueno, eso es un problema que tenemos que abordar. Y la tercera cosa que descubrí dando clases y que yo negaba cuando me la decían, lo reconozco, es que se me vuelve ahora, es esto, es que a las niñas desde unas edades muy tempranas cada vez se muestran menos interesadas en las matemáticas. Y yo cuando me contaban esto, antes de dedicarme yo a la divulgación en colegios, decía, eso es una tontería porque yo soy una niña, bueno, ¿sabes? Y a mí me encantan las matemáticas. ¿Por qué no le van a gustar las matemáticas a las niñas? Hasta que me dio, ¡pum!, la realidad me dio el bofetón en la cara y lo vi yo, como a medida que yo iba avanzando en los cursos, cuando iba a cursos superiores, al principio solo había niños y niñas, había personitas allí alrededor, todos queriendo hacer lo que yo hacía o queriendo seguir el juego, y a medida que iba subiendo, pues las niñas iban desapareciendo. Estaban en el aula, pero estaban, no preguntaban, no se echaban adelante, tal. Y esto es un problema bastante serio que yo creo que va a enlazar. No he podido ver la charla de mi amiga
y mi admirada Cristina Aranda, porque me he cogido una reunión, pero creo que ella habrá hablado sobre el tema, y es esta frase que dice Edward Frenkel. Existe una élite que tiene el poder y lo tiene porque sabe matemáticas, y tú no, y ese es un problema, porque esa élite es la que está controlando el mundo, es la élite que controla la tecnología, y si las chicas, las mujeres, no estamos ahí, pues esa será una tecnología con sesgo. Y esa tecnología, pues ahora mismo todavía no, pero muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, va a controlar un montón de bienes públicos, por ejemplo, de puestos de trabajo, de préstamos de banco, y es importante que haya que esté no solo las mujeres, todas las minorías, porque si nos pensamos, el control de la tecnológica está en manos de los hombres blancos, ¿no? Si no estamos representadas, pues evidentemente vamos a sufrir un sesgo. ¿Por qué no estamos? Déjame que le cuente rápidamente una cosa que me pasa a mí y que me llama mucho la atención y que me ha despertado un poco y me ha hecho ponerme las gafas de qué está pasando con las niñas, ¿no? Cuando en 2017 yo publiqué un libro sobre epidemias y vacunas, no pensaba en el COVID, estaba preocupada por el sarampión, y daba muchas charlas para médicos, y en las charlas para médicos, para darles los argumentos matemáticos que nos dicen que hay que vacunarse todo el mundo, ponía una diapositiva donde aparecía el Dr. House, y se me quejaron más de una vez y más de dos diciendo qué rabia nos da a los médicos que cada vez que digamos, ay, yo soy médico, nos digan, ay, mira, como House. Se lo comentó un amigo y me dijo, bueno, y es que a mí, que era físico, y me dijo, a mí me pasa lo mismo, cada vez que digo que soy físico, me dice todo el mundo, ay, como Albert Einstein, o ahora me puede decir, ay, como Sheldon Cooper, y me da una rabia, y yo digo, bueno, pues mira, más rabia y más pena me da a mí cada vez que yo digo que soy matemática y la gente me contesta, ay, ¿cómo? ¿Como quién? No saben el nombre de una matemática. Y de un matemático, si dicen Pitágoras, te das con un canto en los dientes, y de una matemática, si dice que es Hipatia, pues también. El caso es que eso explica, por ejemplo, yo soy matemática, pero doy clase en la escuela de informática, eso explica que cuando yo entro en mis clases ya empecé a entender muchas cosas. ¿Por qué cuando yo entro en mis clases, repito, de la escuela de informática, donde se estudia ingeniería informática, en lugar de parecer que estoy entrando, pues no sé, en una clase de álgebra, me da la sensación de que estoy entrando en una despedida de soltero? Y siempre hago ese chiste, que bendita gracia tiene, ¿no? De, ¿dónde están las chicas? No hay chicas. Y no hay chicas, están desapareciendo de matemáticas y no están en informática. Y no voy a incidir mucho sobre ese punto porque me imagino que ya lo habrá dicho Cristina Aranda, que somos muy similares en pensamiento. ¿Por qué no están en matemáticas, en informática o en matemática? ¿Es que no tienen referentes? Bueno, pues la informática la creó una mujer, Ada Lovelace, una matemática británica, fue la creadora de las matemáticas, y hay figuras que ya han sido bastante relevantes por el cine, por ejemplo, como es el caso de Dorothy Vaughan y la película Figuras Ocultas. O sea, la informática siempre ha sido una cosa, o comenzó siendo una cosa en la que había más mujeres que hombres. ¿Qué pasa? Pues no sé qué ha pasado, pero no hay mujeres en matemáticas. Bueno, sí sospechamos que tiene que ver con las campañas de publicidad de los ordenadores, que en los años 80 se hicieron para los chicos, pero también tiene que ver con el poder, porque lo que ha pasado en matemáticas, que no es informática, es que cuando las matemáticas han pasado a ser la carrera de moda como lo son ahora, han empezado a disminuir el porcentaje de mujeres en esa carrera y empezar el de hombres. Nosotros en la Universidad de Sevilla tenemos un proyecto que es una obra de teatro que se llama Científicas, Pasado, Presente y Futuro, que es donde presentamos la vida de 5 científicas del pasado. No sé si me ven ahí, la del pelo corto negro soy yo, que se supone que soy Rosalind Franklin, y las enseñamos y se las ponemos, las representábamos antes de la COVID para niños y niñas de primaria y secundaria. Y en una ocasión una niña dice, qué rabia, todas las científicas que existen están muertas. Y me hizo gracia el comentario, pero luego pensé, bueno, claro, es que siempre le hablamos de referentes que están muertos, pero los referentes que tienen ahora mismo en el mundo de la tecnología, si lo piensan, pues son referentes hombres blancos y vivos, no hay mujeres. Están este señor de Facebook que la está liando, el de Amazon o los dueños de Google. Esos son los referentes que hay ahora mismo de la tecnología y de las matemáticas, porque las matemáticas están detrás de todo esto. Es muy difícil que las niñas se vean representadas ahí. Entonces, cuando yo digo que necesitamos referentes, pero no con todo el respeto del mundo a Marie Curie, porque Marie Curie solo hubo una persona que tuvo que luchar no solo contra el machismo, sino contra la pobreza y pasar mucha hambre para llegar a donde llegó y luchar contra todos. Ella
como ella no hubo otra, pero no hace falta ser Marie Curie. O sea, no hace falta intentar ser Marie Curie ni Albert Einstein. O sea, igual que en el deporte, pues a lo mejor no puedes llegar a ser Ruth Beitia o Ana Lozano, pero puedes ser una deportista que está contenta con su trabajo y que es feliz. Y esos son los referentes que yo creo que hay que mostrar, que hay mujeres jóvenes que hacen tecnología unida con matemáticas y que son felices y que a lo mejor pues no van a tener 2 premios Nobel como Marie Curie. Es que Marie Curie hubo una y fue espectacular. Porque si no hubiera sido espectacular, no hubiera llegado donde hubiera llegado en el mundo que le tocó vivir. Esos son los referentes que hay que contarles a las niñas y también a los niños, de que la palabra informático o la palabra matemático no la tienen que asociar con una persona asocial que está escondido en un sótano con una capucha haciendo cosas malas. Esa es la idea de que se intenta transmitir. Y ya me he encontrado alguna vez, y voy a ir ya terminando, con este mensaje, ¿no? ¿Por qué no dejáis? Una vez alguien me dijo, si eres tan feminista, ¿por qué no dejas que las niñas elijan lo que quieran elegir? Y eso tiene que ver un poco también con algo que ha dicho la doctora anterior, se me ha olvidado el nombre, doña Rafaela, anterior, ¿no? La gente tiene que ser capaz de creerse que pueden hacerlo. Y yo siempre cuento esta anécdota, la cuento muy rápida, de que cuando yo era pequeñita, pues yo tenía hermanos y hermana mayor, y yo solo jugaba con cocinitas, muñequitas y cosas de niñas, ¿no? De la del pasillo rosa. Y nunca, mi hermano mayor tenía una pistola, en aquellos tiempos tener una pistola de juguete, no era tan malo y se jugaba a los pistoleros y esas cosas. Y yo nunca se la pedía, ni quería jugar con ella, no la cogía, era su juguete de mi hermano. Hasta que salió una serie de televisión en la tele que se llamaba Los Ángeles de Charlie, que las más jovencitas no la conocerán porque yo soy un poco carroza, y vi que había unas chicas muy guays, muy poderosas que llevaban una pistola. Y al año siguiente yo me pedí una pistola de regalo para los cumpleaños. El ejemplo es muy desafortunado en el sentido que, bueno, que pedir una pistola pues tampoco es lo que uno debe aspirar, pero en el sentido de que las niñas queríamos ser lo que podíamos ver que queríamos ser. Y eso es lo que hay que transmitir. Además, otra idea que tampoco voy a incidir mucho en ella, porque supongo que Cristina Aranda lo ha hecho y mejor, es que muchas veces asociamos las matemáticas pues eso, al poder económico, a las tecnológicas y a ganar dinero y a tener los datos de la gente y hacernos superpoderosos. Pero las niñas, cuando hablas con ellas, y yo hablo mucho cuando doy charlas o cuando daba charlas, tienen una necesidad de cambiar el mundo. Bueno, pues para eso también sirven las matemáticas. De hecho, las matemáticas con la informática, las tecnologías que se basan en matemáticas, son el arma más poderosa para hacer un mundo mejor, o sea, para ayudar a todos. O hacer con robots con inteligencia artificial que puedan enseñar a sonreír a un niño con un trastorno del espectro autista profundo. O sea, eso parece un milagro, pero no es un milagro. Es inteligencia artificial y son matemáticas. Y además el robot no se cansa porque la mamá, el papá, el cuidador del niño se cansa porque es una persona, tiene que ir al baño, tiene que beber agua, pero el robot es un robot y además el robot en sus ojos tiene algoritmos de inteligencia artificial que van barriendo la cara del niño y está analizando lo que está sintiendo. Eso es cuidar del mundo y se hace con matemática y tecnología, o diseñar juguetes para niños con distintas capacidades, o incluso robots que pudieran acompañar a nuestros mayores, que tienen una inteligencia artificial que son capaces de escuchar la historia de los abuelitos y luego preguntarles sobre ellas. Ay, es que eso es muy frío, mejor que lo cuiden sus hijos o su familia. Bueno, cuando pueden, porque ahora estamos en una pandemia mundial y nuestros abuelitos están aislados. No estaría mal que todos tuvieran un robot con el que charlar, porque al fin y al cabo son matemáticas que se han hecho, matemáticas y tecnología, que se hacen para hacer de este un mundo mejor. Y voy a terminar porque es el tiempo, pero, y supongo que ya lo han dicho, de hecho Carlos Barrabés lo ha dicho en su intervención, ¿no? Que ahora los bienes intangibles son más robustos que los bienes tangibles. Bueno, y lo hemos visto con la pandemia. O sea, las únicas riquezas que han soportado la bofetada de la pandemia han sido las riquezas intangibles, no, bueno, y la comida y la economía y la comida y la agricultura y tal, porque no son cosas que no puede destrozar la pandemia, que se puede seguir trabajando cuando haya riesgo de contagio y esas tecnologías, aparte de hacer un mundo mejor, pues también tienen un montón de aplicaciones, pero creo que ya se han comentado aquí, en el rendimiento de los deportistas, en su seguridad, en la salud, en los entrenamientos y mucho más. Y ahora sí, ya, que creo que me he pasado de tiempo,
solo quiero terminar diciendo que yo siempre digo en mis charlas, digo el futuro, no el futuro, el presente, ¿no? Porque ya en el último informe del año pasado de la red estratégica de matemáticas, las matemáticas, los trabajos que tienen que ver con matemáticas ya generan el 10% del Producto Interior Bruto, o sea que ya es el presente, pero sobre todo el futuro se va a escribir con M de matemáticas y tenemos que conseguir que también se escriba con M de mujer, porque si no estamos ahí, pues vamos a volver otra vez a una época más oscura donde las decisiones no se toman con una visión matemática, no, perdón, femenina. Y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Clara. Ha sido fantástico. Antes has dicho, creo que con mis hijos soy un poco pelma. Yo te aseguro que hubiese agradecido pasar 2 o 3 tardes solamente ahí contigo en casa, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que, fíjate, después de escucharte y también después de mucho tiempo, yo soy de las que siempre ha dicho, yo es que soy de letras. Siempre he pensado que se me dan mal las mates, pero con el tiempo lo que he pensado es que no me han explicado bien las mates, que no me han hecho no solo entenderlas, sino amarlas, ¿no? Y esto, fíjate, que también tiene que ver un poco con el deporte, que ahora hablaremos también con Ana y Ruth, que es no es esa sensación de puedo, sino decirle a mi cerebro, voy a encontrar la forma de poder, ¿no? Entonces, no sé si es un poco por ahí, si es que no nos han enseñado no solo a entenderlas, sino a quererlas. Eso, literalmente, porque yo cuando me presento digo siempre esta frase, ¿no? Digo, el teorema que yo quiero demostrar, el resultado matemático, es que a todo el mundo le gusta la matemática, aunque algunos no lo sepan. Y cuando voy muchas veces a una charla, sobre todo a centro y secundaria, los niños, anda ya, ¿no? Y digo, bueno, porque además algunos tienen muy poca vergüenza, tengo que decirlo. Y al final a todos, evidentemente, les gusta, porque es que les tiene que gustar. Digo, es que asociáis, lo que he dicho antes, asociáis matemáticas con hacer cuentas. Y hacer cuentas las hace todo el mundo. Es como si, no sé, ahora una estrella del mes, Messi creo que es, porque a mí no me gusta el fútbol, ¿no? Dijeran, es que Messi lo único que se dedica es a hacer abdominales. Messi supongo yo que hará abdominales, pero no es su trabajo. Pues mi trabajo tampoco es hacer cuentas. Lo que pasa es que necesito hacer cuentas, pues como un atleta necesita hacer abdominales o como un cocinero tiene que aprender a cortar en juliana, pero mi trabajo es cocinar. Y eso me ha pasado con gente, con alumnas, me recuerdo una de tercero de la ESO, de aquí en un pueblo muy cerca de donde yo vivo, que cuando yo llegué cuando ella llegó al salón de actos donde yo iba a dar la charla, pues no sé cómo se llamaba la charla, pero pondría matemáticas en el título, supongo. Y se me acercó y dice, ¿esto qué va de matemáticas? Ojo, qué rollo, ¿esto qué va de matemáticas? Digo, sí. Dice, y me dice la maestra que viene una famosa. Y digo, pues es que yo soy famosa. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? Y digo, 2000. Y dice, tú no eres famosa. Digo, ¿vale? Y al final se acercó y dice, en verdad, maestra, esto sí me gusta, no las matemáticas. O sea, le había gustado la charla, pero eso no son matemáticas, porque yo no había usado, les había enseñado a resolver problemas con teoría de grafos y tal. Eso que te pasa a ti, le pasa a mucha gente, pero es que le pasa a muchos maestros, que es el problema, ¿no? Claro. Que como en la carrera no se lo enseñan, o sea, no es culpa de los maestros, todo mi respeto y admiración a estos profesionales que son lo más importante del sistema, pero es que en la carrera no se les enseña matemática. Entonces, ellos tienen las matemáticas ahí con esa angustia y con esa visión de hay que hacer cuentas. Claro que hay que hacer cuentas, y hay que aprender a hacer las cuentas en primer momento, antes que enseñar matemáticas, por supuesto. Hay que aprender a sumar y tal, luego a resolver problemas. Pero no se transmite la belleza de las matemáticas. Y en mi entender es injusto. Porque es como, imagínate que, bueno, no te lo tienes que imaginar, porque no lo hemos pasado, que cierran todos los museos, que se cierran todos los teatros, que la gente no tiene acceso a la cultura, ¿no? A la música, al teatro, a ver competiciones deportivas. Sería injusto, ¿no? Que la gente se le negara ese placer, ¿no? Y esa humanidad que nos da el arte o el deporte en sí. Pues eso se hace con las matemáticas. O sea, se cierran las puertas, están muy cerradas y hay muchísima gente que pasa por el mundo sin descubrir la belleza de una obra tan bonita y tan humana como son las matemáticas.
Yo no puedo estar más de acuerdo contigo cuando hablabas ahora de los maestros, no solo de los profesores, ¿no? Porque yo creo que una vez llegas a la carrera, que ya es lo que tú has elegido, pues Sí. es muy fascinante y no sé vosotros, pero yo tengo el mejor de los recuerdos. Pero para mí, los profes también y los maestros que tuve en el colegio, me atrevería a decir que hicieron que yo sea lo que soy. Y por eso creo que hay que cuidarles tanto, ¿no? Y quiero hablar con Ana y con Ruth, porque antes decías que también hay mucho de matemáticas en el atletismo, en el deporte. Yo creo que también es importante ya no solo llevar las cuentas de cuántos abdominales, sino yo no sé si pensar en tiempos, en números y demás. Por un lado eso, y también quiero saber, que seguro que tenéis alguna experiencia con vuestro profe o profa de mates, ¿qué relación habéis tenido vosotras con las matemáticas? Ana, empiezo contigo. Vale, bueno, lo primero de todo, gracias Clara, aquí una seguidora, muchísimas gracias por la charla, es alucinante cómo la has reconducido y bueno, luego si podemos hablamos de la de símiles que hay y que he ido haciendo a medida que avanzaba la charla entre matemáticas y atletismo, increíble. Bueno, pues como ha dicho María, el atletismo son números. De hecho, tenemos ahí la Asociación Española de Estadísticos en Atletismo, que está todo el día, cada vez que hay una competición, bueno, hablando de números y números y números en redes. Si seguís su Twitter es impresionante y te das cuenta de que es pura estadística y puros números. En nuestro caso, claro, en las carreras, cada vuelta que das a la pista, cada kilómetro que pasa, en nuestra cabeza estamos echando cuentas para saber a qué velocidad vamos, para saber cuánto queda, para saber si nos estamos acercando a la marca que queremos hacer, si la vamos a sobrepasar. Es una locura de números y de hecho es difícil, ¿eh? A mí me cuesta mientras voy corriendo hacer las cuentas más básicas. A mí me resulta más fácil que correr, pero claro. Me imagino a Ana llevando las cuentas, ¿no? Me llevo una, a ver, he venido por aquí. Y me decía, Ruth, que tú tienes alguna anécdota especial o especialmente bonita con algún profe o profesora de mates, ¿puede ser? Bueno, pues me sumo a ese agradecimiento, Clara. La verdad es que antes decías que qué hacías en este congreso. En este congreso yo creo que todos hemos venido a sumar y hoy has sumado muchísimo y sobre todo has multiplicado mis ganas por saber más sobre el número pi. Así que entre el 3 y el 4 voy a seguir investigando. Bueno, yo... como tú, soy también muy joven y también hice co, también hice Sí, claro. co. La jovencita es lo que tenemos. Sí. Y me cargaron todo el co por las mates de tercero. Y realmente, ojalá, ¿no? Tuviésemos tantas entrenadoras, tuviésemos tantas juezas, tuviésemos tantas atletas, tuviésemos tantas personas en distintos estamentos que sean tan líderes como tú, que sean tan pioneras como tú y sobre todo que nos transmitan esta alegría, ¿no? Nos decía Ana que tenía muchas similitudes. Bueno, yo creo que también he estado siempre contando centímetros, he estado intentando superar siempre la barrera y bueno, de verdad que muchísimas gracias porque tu testimonio, Ana lo dice, ¿no? Tiene muchísimas similitudes con nuestro deporte. Creo que lo hemos podido ir viendo entre todos. Y de verdad que gracias por participar, gracias por hacernos amar las matemáticas y sobre todo gracias por lo que transmites, esa motivación y cómo lo transmites. Ay, pues muchas gracias a vosotros. Yo me conformo, siempre digo que acabo mi charla diciendo, me conformo que cuando habléis de matemáticas lo hagáis con una sonrisa, porque es muy difícil no sonreír diciendo matemáticas, porque tienes que, como es el brújula ahí, digo, y hay que sonreír porque hay que transmitirlo, ¿no? Porque lo digo en serio, tenemos que conseguir, no porque los niños o las niñas vayan a ser matemáticos, espero que no todos sean matemáticos, sino esto sería un mundo muy aburrido, sino porque en su vida hagan lo que hagan, sean atletas o sean peluqueros, entiendan la importancia de, sobre todo, algo que se debe inculcar cuando se aprende matemáticas es el pensamiento crítico, ¿no? Yo a mis alumnos cuando hacemos un problema y no están de acuerdo, sale esto, sale lo otro, pues yo siempre digo, ¿veis? Sale esto, porque a las matemáticas le importa muy poco lo que penséis, no son democráticas, ¿no? Son lo que tienen que ser. Pues eso, el escepticismo de las matemáticas, pues también está bien inculcarlo a niños y niñas que no tienen por qué dedicarse su labor profesional a la matemática,
sino para, pues en una época, por ejemplo, en la que vivimos, donde las falsas noticias, los bulos, son, bueno, es imposible casi para los que estamos dedicándonos a la comunicación saber cuándo es un bulo. Imagínate si no te acercas a ello, ¿no? Pues a tener esa chispita de no creértelo si no me lo demuestras, ¿no? Eso es algo que hay que inculcar en los niños para su vida. Y luego, por lo que he dicho, es que son muy bonitas, es que a mí me da, es que mucha gente, sobre todo cuando echan para gente más mayor, o me acuerdo una vez con un chico aquí en la prisión de Sevilla, tenía de verdadera pena. Dice, ¿por qué no sabía yo esto? ¿Por qué no me han enseñado las matemáticas? Digo, bueno, primero porque a lo mejor no han podido. Quiero decir que hay un problema, que es que no se enseña matemáticas a los maestros, pero hay maestros que sí saben matemáticas y ahora se encuentran porque no, pues bueno, en la situación de pandemia ni hablamos, ¿no? Que no pueden por el programa o porque el programa que tenemos de matemáticas siguen siendo, iba a decir del siglo pasado, pero no, me quería decir el 19, o sea, son del siglo XIX y no tienen espacio, ¿no? Pero se están perdiendo una cosa, que se están perdiendo ver eso, la belleza de las matemáticas, que para mí son una obra de arte y es humana, o sea, es una obra de arte que solo ha salido de la mente humana, como una pintura o como una canción. Claro, lo que pasa es que me hace pensar, porque tú dices que las matemáticas son el ADN de todas las ciencias y que por esa potencia que tienen, esa transversalidad, deberían ser una cuestión de Estado casi, ¿no? En cualquier país, pero no lo son en el nuestro, y me atrevería a decir que no lo son en la mayoría de países. Eso de la cuestión de Estado, confieso, se lo he copiado a Cédric Villani, que es un diputado en Francia, ¿no? Con Macron, que es un matemático, bueno, uno de los matemáticos más famosos vivos que existe, tiene medalla Fields, que es ya como, no como el Nobel, porque no me gusta decir eso, porque se llama medalla Fields y quiero que la gente sepa que se llama medalla Fields. Él está de diputado Macron y entonces hace 4 o 5 años, cuando empezó, no recuerdo, pues sacó una 20, claro, ellos detectaban que tenían el mismo problema que tenemos España y todos los países del entorno, ¿eh? No es una cuestión nuestra, es que los niños y las niñas desde muy pequeños odian las matemáticas. Por lo que hemos dicho, ¿no? Por cuestión social, por la lluvia fina que les va cayendo, por la mala educación de las matemáticas en el colegio y demás. ¿Qué ocurre con esos niños? Que en cuanto pueden, eligen un trabajo o una profesión que no tenga que ver con las matemáticas. Y eso lo que hace es que ocurra lo que ocurrió el año pasado, bueno, en el 2019, que la Comunidad Europea pues lanzara un SOS de que íbamos a necesitar 500.000 de matemáticos, y en Europa no había 500.000 de matemáticos para las tecnológicas, con lo cual tenemos que traerlo de Corea, de Singapur o donde sí se preocupan por estas cosas. Bueno, pues que me enrollo. Cédric Villani, el francés, escribió un informe para mejorar las matemáticas, y uno eran 20 razones, y creo que la número 13, creo recordar, o la 15, bueno, no da igual, el número no importa, los números que va a dar, ¿no? Decía eso, debemos hacer de la popularización y la educación de las matemáticas una cuestión de Estado, porque cada vez más va a haber más necesidad de matemáticos y matemáticas, y si no lo son nuestros niños, van a ser otros niños, o sea, otros profesionales que vengan de fuera. ¿Qué hacemos con los nuestros? ¿No? ¿A qué se van a dedicar los nuestros? Eso es lo que se estaba haciendo en Francia, están trabajando, y en el Reino Unido, ya a la misma vez, más o menos, en la misma época, pues desde la bolsa de presupuestos que se sacan de generales del Estado, como se llamen allí, hay una bolsa que no toca a nadie, que está dedicada solamente a la enseñanza de las matemáticas, a incentivar a los profesores con dinero, porque se puede incentivar a los deportistas con dinero, pues también a los profesores, de pagarle un plus si consiguen mejores resultados, y sobre todo en invertir en eso, en formación del profesorado y en recursos, para tener ellos su cantera de matemáticos y matemáticas, que lo van a necesitar, porque muy pronto, más pronto de lo que pensamos, muchos de los trabajos que son automatizables van a estar hechos por robots. Es así, es el futuro, nadie lo va a parar. Lo único que tenemos que hacer es estar preparado para ello, y estar preparado para ello pasa por tener muchos cerebros dedicados a las matemáticas. No quiero cerrar este bloque sin dejar de escuchar que Ana decía antes, estaba escuchando a Clara y encontraba muchísimas similitudes entre las mates y el atletismo, ¿verdad? Yo creo que queremos escucharlas porque, claro, vosotras sí que las habéis identificado enseguida, Rutiana, pero a los que no somos profesionales nos ha surgido esa duda. ¿Cómo lo relacionáis?
Pues sí, es que además está siendo un no parar. Tengo el cerebro que no para de hacer conexiones. ¿Te gustan las matemáticas? Un poquito. Es ver a Clara hablar con ese amor por las matemáticas y no puedo evitar vernos a todas nosotras la manera en que hablamos de nuestro deporte, ¿no? Pero es que además, María que ha dicho que las matemáticas son el ADN de la ciencia, correr, en mi caso, que es solo una disciplina del atletismo, pero correr es el ADN de todos los deportes, es la base y siempre se dice, ¿no? Como forma de fomentarlo. Y Clara está hablando de la importancia en el futuro de que los niños y las niñas estudien matemáticas y ahora mismo estamos viviendo casi una pandemia de sobrepeso y obesidad y necesitamos que las personas del futuro eviten ser personas obesas en el futuro, como practicando el deporte en el presente, y de esa manera hay que fomentárselo a los niños. Es que estaba haciendo tantas cosas, desde las mates son difíciles, yo no puedo hacerlo, es totalmente lo que pasa en las clases de educación física con los niños, correr es un rollo, no quiero. De ahí la importancia, ¿no?, de que en el cole se inculque la práctica del deporte y la de nuestro deporte también de una manera divertida, amena, el cómo invitas a la gente joven, a los más pequeños, a hacer deporte de una manera que atrape, que enganche. Parece que correr, ¿no?, es como el rollo. Eso es, el castigo de la clase de educación física es ponerte a correr. Efectivamente. Exactamente. Cuando debería ser, cuando es la base del deporte, además, es que es el más inclusivo, el más accesible, no necesita nada, debería ser todo lo contrario, ¿no?, una manera de fomentarlo. Has hablado, por supuesto, de las referentes tan necesarias para que las niñas se enganchen a las matemáticas y quieran seguir, y en nuestro deporte es lo mismo, lo llevamos hablando toda la mañana, ¿no?, lo importante que es. Pero también yo me pregunto, también este símil entre las matemáticas y nuestro deporte es el esfuerzo que implica, ¿no? Porque tú lo puedes vender como, si eres matemática, en un futuro vas a construir robot o vas a viajar al espacio, pero el día a día, todos los días y todos los años que tienes que vivir esforzándote hasta llegar ahí, no es tan sexy, ¿no? No es tan atractivo. Y también me da la sensación de que tanto en matemáticas como en atletismo, al final parece que quien sigue es quien desde un principio se le da bien, ¿no? ¿Cómo motivas a esa gente a la que desde un principio no se le da tan bien, pero puede llegar a ser una persona muy brillante en un futuro, tanto en matemáticas como en el deporte? Y además las matemáticas y el atletismo son minoritarias, ¿no?, dentro de su ámbito, de las ciencias y del deporte. Entonces, ¿de qué manera crees que se puede motivar pese a estas dificultades, ¿no? Otro símil que se me ha ocurrido escuchándote a ti es eso, es lo que has dicho de correr, que es el ADN, es verdad, porque si piensas en el deporte, a mí me castigaban corriendo. A mí, hace poco me mandaba una madre en Twitter por mensaje privado un castigo de su hijo por haber hablado en clase, que era hacer multiplicaciones. O sea, es las matemáticas como castigo y correr como castigo. Y a lo mejor, como es más duro correr, que pues no sé, yo no he jugado mi vida al fútbol, pero supongo que será más duro correr solo, que está ahí compitiendo, pues es menos atractivo. Pero es que si tú no corres, ni vas a ser futbolista, ni vas a jugar al baloncesto, ni vas a ser piloto de Fórmula 1, ni vas a saltar a altura. O sea, tienes que aprender a correr y tienes que aprender matemáticas. ¿Cómo se motiva? El problema está en que en la primera frase es que no se le dan bien. O sea, las matemáticas de primaria y hasta, yo creo que hasta tercero de la ESO, se le tiene que dar bien a todo el mundo. O sea, no hay complicación para que un niño o una niña no sea capaz de dar. A algunos se le dará mejor, ¿vale? Y hay que detectarlo. Sobre todo, eso es lo que hay que detectar inmediatamente, porque es buscar el pozo de petróleo, ¿no? Pero bueno, independientemente, a todos se le tiene que dar más o menos bien. Lo que pasa es que como no se le dan bien, pues no se le dan bien. No es que no se le den bien, no sé cómo decirlo. Es que ellos se creen que no se le dan bien porque no se adaptan al modelo educativo. Y entonces es muy difícil convencerlos de lo contrario. A mí una cosa que me ha pasado en más veces de dedos que dedos tengo en la mano es estar dando una charla en un colegio o en un instituto y estar manipulando materiales o algo y hacer preguntas no fáciles, ¿eh? Algunas preguntas, algunos juegos que yo les propongo son los mismos que les propongo a mis estudiantes en el segundo de grado y tal, y salir me acuerdo una vez de un chico que estaba allí arrinconado, lo habían puesto en un rincón así y con la profesora al lado como de guardián, ¿no? Y el chico, pum, venga, responde preguntas. Entonces a otra profesora que tenía al lado le digo, este chaval es un crack. O
sea, porque era mucho más rápido que yo, pero vamos, soñando. Lo que pasa es que yo me sabía la respuesta porque era la que había preparado el taller, ¿no? Pero el niño era de una rapidez brutal y me dijo la profesora literalmente, dice, ese es un hijo de... Dices que no dejan, está siempre boicoteando las clases y tal. Y digo, pues claro, a lo mejor el chaval es que se siente, vamos, el chaval tiene que aprender una cosa, disciplina. Pero eso me entiende, que a mis hijos cuando me dicen es que me aburro, digo, pues si te aburre, aguanta, que yo también me aburro haciendo cosas y la vida no va a hacer lo que uno siempre quiere, o sea, tiene que aprender disciplina. Pero ese chico que estaba ahí en medio de la masa, señaladísimo, ¿no? Con su guarda de seguridad, que es la profesora y tal, era una persona con mucho talento para pensar, ¿no? Entonces, ese chaval seguro que nunca se dedica a las matemáticas porque piensa que no le gustan las matemáticas, porque lo que no le gusta es la clase de matemáticas. Y eso lo he vivido yo con mis hijos. Mis hijos, desde que tienen 6 y 8 años, son los protagonistas de un blog, o sea, han salido en libros. Su mamá ha creado un universo donde ellos son los protagonistas, ¿no? Y a mí me llegó mi hijo, un cuarto de la ESO, y dice, odio las matemáticas. Y en aquel momento dije, pues yo abandono, porque si lo único que conseguí... Árbitro cambio, ¿no? Ya me rindo. No lo puedo creer. Y además empecé, digo, tú ves que eres el protagonista de un universo matemático que mamá crea para ti, dice, las odio. Y empecé a hablar con él, digo, ¿qué odia? Esto, no, eso me gusta. Y entonces dice, bueno, en realidad odio las clases de matemáticas. O sea, que eso que a mi hijo lo rescato yo rápido porque, bueno, lo rescato yo porque sé que le gustan, ¿no? O a cualquier niño lo puedes tú rescatar, pero si el niño tiene que lo rescate, al final se cree que no puede. ¿Cómo hacer con esos niños que se creen que no puede? Pues mostrarles la verdadera cara de las matemáticas. Y afortunadamente, en la era en la que vivimos, con Internet, hay un altruismo desmedido de mucha gente que está compartiendo contenido muy interesante de matemáticas y que ahora, en época de pandemia, que no se puede salir a pegarle pata a un balón, que es lo que deberían estar haciendo los niños, o darse 4 carreras por la plaza, pues podrían aprovechar para navegar y buscar lo bonitas que son las matemáticas. Las matemáticas no se parecen a hacer cuentas, se parecen, yo digo más, a cocinar o a ser un detective del CSI, ¿no? Tienes unas pistas y tienes que encontrar al asesino, ¿no? Y lo que pasa es que tienes que hacer cuentas, claro. Y los detectives hacen pruebas de ADN, yo qué sé, cada uno tiene que hacer sus cositas que no apetecen tanto, pero hay que hacerlas. Bueno, claro, María, yo creo que nos has... Sí. No, te quería decir, María, si me permites, es sí. otro símil que no quería que pasase desapercibido. Hombre, por favor, claro que sí. Ha sido una de las grandes preocupaciones que yo creo que tenemos que ver, ¿no? Desde el liderazgo de lo que hacemos. Y en este caso has hablado del abandono, sobre todo que desconectaban esas niñas de las matemáticas. Nosotros también tenemos muchísimo abandono en edad escolar de niñas, preocupantemente de niñas, y entonces también estamos haciendo ese cambio, incidir en ese tema para que no sea así y demostrarles que el atletismo es mucho más que un castigo como correr o tener que hacer esas multiplicaciones, ¿no? Y además porque luego lo van a echar de menos y va a ser ya tarde, ¿no? El volver, aunque nunca es tarde para volver a coger esa ilusión por el número pi o por volver a hacer deporte, por volver a hacer deporte, atletismo. Además, nuestro deporte, yo que siempre lo abandero con muchísimo orgullo, tiene cabida para todo el mundo, ¿no? Igual que las matemáticas, para el alto, para el bajo, para el gordo, para el flaco, para el rápido, para el lento, cada uno tiene su disciplina y también luchamos cada uno por nuestros propios resultados, ¿no? Al final siempre nuestros mayores rivales somos nosotros y tenemos que sacar esas herramientas de nuestro interior, y ahí también tiene mucha culpa las matemáticas. Qué importante pues es el trabajo que hacéis vosotras, Ruth, por ejemplo, cuando vas a los colegios, en intentar que esas niñas no abandonen, y de alguna forma es lo mismo que haces tú, Clara, cuando tu hijo te viene y te dice odio las mates, o cuando escribes un libro, ¿no?, en el que estás intentando motivar a los niños y, como decías antes, sobre todo a las niñas que en algún momento abandonan pues ese placer por las mates. Sí, y no es solo por ella, lo que voy a decir, lo de Ruth, o sea, cuando las niñas abandonan el deporte, el atletismo o abandonan las matemáticas por presión social, y te digo una cosa, y es que tienen mucha presión social, porque yo tengo a compañeras matemáticas que tienen niñas, y la presión social que hay sobre las niñas de ser mona, de ser guapa y tal, es muy fuerte, ¿eh? O sea, que no estoy diciendo que las niñas sean unas endebles, es que la presión es muy fuerte. Bueno, pues no solo es que ellas pierdan
el placer de saber matemáticas, la oportunidad de tener un buen trabajo por las matemáticas, de ser una buena corredora, de ser una buena saltadora, sino es que la perdemos nosotros. O sea, es un talento. Ellas pierden, particularmente, individualmente, puntualmente, ellas pierden, pues a lo mejor de encontrar una profesión que sería la suya, ¿no? Dedicarse al deporte, a las matemáticas o a lo que sea, y perdemos nosotros como sociedad. Perdemos un talento que no hemos sabido detectar y que no hemos sabido motivar. Y eso es antieconómico. O sea, ya no voy a hablar ni de sentimientos, sino de economía. Es antieconómico perder los talentos. Claro. No identificar, como decías, ese niño que parece que está siendo travieso y en realidad a lo mejor lo que está diciendo es: hacedme caso, que esto me gusta, dame las herramientas para que sea capaz de aprender. Bueno, yo tengo que decir que la tuya, Clara, era una de las ponencias que me generaba como mayor expectación. Digo, ¿cómo lo va a relacionar con el deporte? Y yo creo que con tus conocimientos y con la ayuda de Ruth y Ana hemos no solo aprendido mucho, sino hemos visto esa relación entre matemáticas y atletismo, que me ha parecido preciosa. Te agradezco muchísimo tu aportación y por supuesto se lo agradezco a Ruth y Ana, que nos van a acompañar también en el día de mañana, y os mando un abrazo a las 3. Pues nada, muchas gracias. El mérito es de Ruth y de Ana, que ha sido ella la que han encontrado los paralelismos. Mira, si algo hemos aprendido hoy es que el trabajo es en equipo y que juntos y juntas mejor. Así que yo creo que mi enhorabuena para las 3, sin duda. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, ha sido un placer. Un abrazo. Bueno, yo creo que lo decía al principio y creo que no he fallado, ¿eh? Ha sido un espacio de aprendizaje, de conocimiento, de compartir y de pasárnoslo bien. Me quiero quedar, antes de cerrar, con algunas conclusiones y algunos conceptos. Por ejemplo, el que nos decía Carlos Barrabés al inicio de la mañana sobre la diversidad como la clave para la innovación, cómo es un elemento clave que maximiza el rendimiento, y cómo esto lo relacionaba también Raúl Chapado, hablando de ese vehículo que era la innovación para el liderazgo, pero cómo ese vehículo no tiene solo un objetivo, que es el de ir más rápido, sino el de traer en ese vehículo a más gente, ¿no? Que sea pues la diversidad un elemento fundamental de la innovación. Después hemos escuchado a Cristina Aranda y me ha gustado esa palabra que usaba ella de hackear los estereotipos, de dinamitarlos por completo para que las niñas, que sean lo que quieran, pero que usen la tecnología. Decía, yo les pregunto, ¿queréis ser princesas de las que esperan o de las que reinan? Pues eso, que sean mujeres que tomen sus propias decisiones y que elijan ser líderes, ¿no? Rafaela Santos nos ha hablado mucho de resiliencia, algo que sin duda yo creo que nos viene muy bien en estos tiempos difíciles de pandemia que vivimos. Me ha gustado pues ese concepto de que todos podemos aprender de las caídas, que a veces las caídas son necesarias y que sin duda puede ser una capacidad innata, pero que si no, que se puede entrenar, ¿no? Como el atletismo. Y yo creo que con Clara hemos aprendido que las matemáticas pueden ser muy divertidas, que son uno de los grandes superpoderes del mundo, que es una gran desconocida, pero sobre todo que las matemáticas se escriben con M de matemáticas, pero también con M de mujer. Bien, ha sido un placer acompañaros. Yo creo que la jornada nos ha dado mucho de sí, pero para mañana tenemos un gran menú por delante para este congreso Be Leader Woman. Así que ya sabéis, os esperamos mañana aquí en el mismo lugar a las 10. No faltéis, ha sido un placer. Hasta mañana.